Un feliz sábado a todos. El Señor les bendiga. Me siento muy contento de estar aquí una vez más, alabando a nuestro Dios. El Señor ha sido bueno con nosotros, ¿verdad que sí? ¿Tú crees que el Señor ha sido bueno contigo? El Señor nos ha cuidado durante esta semana. De seguro que su presencia estuvo contigo. Te cuidó, te dio su protección, te dio su bendición. Y por eso podemos estar aquí y alabar y glorificar su nombre en este día. Y decir, alabado sea el Señor, porque su misericordia se ha manifestado en nosotros. Desde el sábado pasado y durante esta semana hemos estado reuniéndonos en varias ocasiones en este lugar, presentando nuestras peticiones ante el Señor, presentando nuestras oraciones a Él, presentando nuestras necesidades y también reflexionando en la palabra de Dios. Y me siento muy contento de poder verles una vez más en esta mañana, alabando a Dios por sus bondades y por la manera como Él nos ha cuidado hasta este momento. En medio de dificultades, en medio de pruebas y de la turbulencia de este mundo, pues podemos decir que el Señor ha sido bueno con nosotros. ¿Okay? Así que al estar en este lugar, tal vez has venido con alguna preocupación y eso es válido. ¿Okay? A veces hay cosas que nos preocupan y muchas veces venimos al templo, venimos a la iglesia, pues cargados con diversas preocupaciones y cosas que tenemos pendientes por hacer y cosas que sabemos que necesitamos y que no sabemos cómo vamos a resolver. Pero al estar en la casa de Dios, sobre todo en este día especial, en este día sábado, podemos descansar en la presencia de nuestro Creador. Mientras tú y yo descansamos tranquilamente y estamos aquí en la presencia de Dios, el Señor sigue trabajando para bendecirnos. Él sigue trabajando para suplir a nuestras necesidades y sigue trabajando también para nuestra salvación. Tú y yo nos detenemos un momento y venimos a adorar al Señor, pero Dios no se detiene. Él sigue trabajando, Él sigue obrando, Él sigue proveyendo, Él sigue bendiciendo. Alabado sea el Señor por eso. Yo les tengo una buena noticia. Bueno, en esta mañana precisamente quiero hablarles de buenas noticias, de lo que es el verdadero evangelio. Y evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Ahora, aparte de eso, hay una buena noticia que les tengo y es que al final de nuestro servicio hay almuerzo para todos los presentes. Tendremos almuerzo y para los niños hay pizza. Yo creo que esa es una muy buena noticia para los niños, ¿verdad? Vi a uno allí casi aplaudiendo. Excelente noticia, ¿verdad? Bueno, vamos a orar. ¿Les parece bien si oramos y pedimos la bendición del Señor por todos los presentes, por todos los que nos pueden escuchar y pueden vernos en este momento, que ahora al meditar en la palabra, el Señor pueda hablar a nuestros corazones? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das ahora la oportunidad de meditar en tu palabra. Gracias por las bendiciones que nos has concedido a lo largo de esta semana. Y porque en tu misericordia y en tu gracia nos has traído en esta mañana a adorar tu nombre aquí en tu casa. Ahora concédenos tu bendición y que el mensaje de tu palabra pueda trabajar en nuestro corazón de tal forma que podamos ser transformados por el poder de tu palabra. Bendice a todos los presentes y a todos los que pueden escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Quisiera pedirles que me acompañen a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 en adelante. Allí está el mensaje que quisiéramos compartir con ustedes en este día. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 en adelante, el verdadero evangelio. Vamos a ver qué dice allí la palabra. Apocalipsis 14, 6 dice: entonces vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, si alguno adora a la bestia y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y dice el versículo 12, aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Quisiera detenerme aquí un momento, hablarles acerca del verdadero evangelio. En Apocalipsis 14 aparece lo que comúnmente se conoce como el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje muy especial, porque son los tres mensajes que el pueblo de Dios en el tiempo del fin deben proclamar al mundo. Proclamar al mundo. Y estos tres mensajes, o este mensaje de los tres ángeles más bien, es esencialmente acerca del evangelio de Cristo. Acerca del evangelio de Cristo. Nosotros por razones de tiempo no podremos ver en detalle todos los elementos que aparecen o todos los aspectos relacionados a este mensaje que compartí con ustedes, estos versículos desde el 6 hasta el 12 de Apocalipsis 14, pero sí quisiera destacar algunos elementos que son sumamente importantes, son esenciales. Es importante que podamos comprender acerca de este mensaje y de lo que es el verdadero evangelio. Lo primero es cuál es el contenido. Noten que se introduce el mensaje de los tres ángeles hablando acerca del evangelio eterno. El evangelio eterno. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Nosotros vivimos en un mundo en el que lo que más abunda son las malas noticias. Y estamos acostumbrados ya en el día a día a recibir malas noticias. Son tantas las malas noticias que en el día a día recibimos, escuchamos, que no sé, de pronto hemos perdido la capacidad de asombro ya. Como que ya nada nos asombra. Porque estamos tan habituados a escuchar malas noticias y a presenciar cosas que son negativas, que de pronto ya no nos asombramos, ya no nos inmutamos. En medio de todo esto, el evangelio representa no solo una buena noticia, sino una excelente noticia. El evangelio es buena nueva de salvación. El evangelio consiste en lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Cristo hizo por nosotros. Al morir en la cruz en nuestro lugar, al morir por nuestros pecados, al pagar el precio de nuestras vidas, al pagar el precio de nuestra salvación. Hemos escuchado mucho, y es una realidad, y es bíblico esto, de que la salvación es gratis. ¿La salvación es qué cosa? Gratis. Es gratis para ti, es gratis para mí. Pero hubo que pagar un precio muy alto. Y ese precio fue la vida del mismo Dios que se hizo hombre igual que nosotros y murió un día en la cruz sin merecerlo, pero lo hizo por amor a nosotros. Y en Él tenemos esperanza de vida eterna. Nuestra vida tiene sentido porque primero Dios nos creó, pero cuando el ser humano decidió seguir un rumbo diferente al que Dios quería, con todo y eso Dios vino a buscar al ser humano para salvarlo. Y la historia de la salvación consiste en un padre amoroso que anda detrás de su hijo, dispuesto a salvarlo, a dar lo que sea por salvar a su hijo. En eso consiste la salvación, no en que nosotros buscamos a Dios. ¿Ha escuchado usted la frase? Posiblemente usted la ha utilizado. Le ha dicho a alguien, necesitas buscar de Dios.
¿Te han dicho eso en algún momento o le has dicho tú esas palabras a alguien en algún momento? Necesitas buscar a Dios. Pero en realidad la dinámica de la salvación no consiste en que yo busco de Dios. Yo no busqué a Dios. Yo no busqué a Dios. Y alguien dirá, bueno, es que un día yo sentí una gran necesidad de ir a la iglesia y alguien me dijo una palabra de aliento y llegué a la iglesia buscando a Dios y encontré a Dios. Gloria al Señor. Si encontraste a Cristo, amén. Ahora bien, esa necesidad que tú sentiste, ese deseo que un día sentiste porque alguien te dijo una palabra o porque estabas en una situación tan difícil que sentías que ya no dabas para más y sentiste esa necesidad de buscar a Dios, en realidad quien provocó en ti esa necesidad, quien te hizo entender que tenías necesidad, fue el mismo Espíritu Santo. Aún el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo, una obra que le hace en el corazón de la gente. Por lo tanto, no es que nosotros buscamos a Dios, yo no busco a Dios. El ser humano por naturaleza huye de Dios. Después del pecado huye de Dios, se esconde de Dios, le da la espalda a Dios. Pero Dios nos ama tanto que aún dándole la espalda, aún nosotros huyendo, Él va detrás de nosotros y hace hasta lo indecible por salvarnos. Yo alabo el nombre de Dios por eso. Porque mi Señor anda detrás de mí porque quiere salvarme. Y en eso consiste la salvación. El Evangelio consiste en lo que Cristo hizo, pero también en lo que Él está haciendo por nosotros. Está intercediendo por nosotros. Es nuestro abogado defensor. Intercede por nosotros. Pero también consiste el Evangelio aún en lo que Cristo hará, porque la historia de la salvación no se limita a la muerte en la cruz. Tampoco se limita a lo que Cristo está haciendo hoy al interceder por nosotros. También consiste en que ese mismo Jesús que un día vino y murió en la cruz, también un día volverá de nuevo a llevarnos a vivir a la casa de nuestro Padre. Por lo tanto, el Evangelio y el contenido de este triple mensaje angélico, que es el Evangelio, el contenido básico, esencial del triple mensaje evangélico es el Evangelio, lo que Cristo hizo, lo que está haciendo y aún lo que hará por nosotros. Y este Evangelio es eterno. ¿Este Evangelio es qué cosa? Es eterno. No pasa de moda. No tiene fecha de caducidad. Es el Evangelio eterno. Cuando yo escucho a alguien decir, es que el mensaje que hoy hay que proclamar al mundo es el mensaje de los tres ángeles. Eso es cierto. Es el mensaje de los tres ángeles. Pero ese mensaje de los tres ángeles tiene como centro a Cristo. Y si yo saco a Cristo de la ecuación, ese mensaje no vale de nada. Cristo es el centro. Ese mensaje tiene que ver con el Evangelio. Y ese Evangelio es eterno. Pastor, ya hoy no hay que hablarle a la gente de que Cristo murió en la cruz. ¿Y quién dijo eso? Si el Evangelio consiste en lo que Cristo hizo, en lo que está haciendo y en lo que hará. Yo no puedo hablar de lo que Cristo está haciendo hoy si antes no le hablo a la gente de lo que Cristo hizo ayer. Para nosotros entender lo que Cristo está haciendo hoy y lo que hará en el futuro, tenemos que entender lo que Él hizo cuando vino y murió por nosotros. Porque ahí empieza todo. Ese Evangelio es eterno. Y el mundo necesita conocer que solo en Jesús hay salvación. Que solo en Jesús hay vida eterna. Que solo en Jesús hay esperanza. Es nuestra única salvaguarda. Eso no depende de nosotros ni de nuestras creencias. La salvación depende exclusivamente de la obra de Dios. La única cuota de responsabilidad que nosotros tenemos en el proceso de la salvación es aceptar el regalo de Dios. Es aceptarlo. Eventualmente, cuando una persona acepta la gracia de Cristo en su vida, esa gracia es transformadora. Pablo, cuando escribió a Tito en el capítulo 2, el versículo 11, dijo: la gracia del Señor Jesucristo ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. La gracia del Señor Jesucristo ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. Eso dice la palabra. Y nos enseña, la gracia del Señor nos enseña que renunciando al pecado, vivamos de manera piadosa. Es decir, la gracia fue manifestada y luego de la manifestación de la gracia,
Esa gracia transformadora nos lleva a nosotros a vivir una vida agradable a Dios. Yo no soy un receptor de la gracia de Dios porque yo soy bueno. Si fuera por méritos, ninguno recibiríamos la gracia del Señor. De hecho, gracia es un regalo que no merecemos. Eso es gracia. Un regalo que no merecemos. Usted se fue en rojo en la luz y sabe que lo que le toca es un ticket. Pero el guardia lo detiene y ve que usted va allí con una persona que no se ve muy bien, de salud, mira, vamos al hospital, voy un poco a orar. Está bien, no hay problema. Sigue, con cuidado por ahí. Según la ley le tocaba ¿qué cosa? Ahí no hay excusa que valga. Según la ley le tocaba el ticket, pero la gracia es la manifestación del amor y de la bondad de Dios, sabiendo Él que lo que nos toca es condenación y con todo y eso nos exime de esa condenación porque Él decide pagar por nosotros. Eso es gracia. Y el triple mensaje angélico contiene el evangelio que debe ser predicado a todo el mundo. Dice que este mensaje es para ser dado a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Es un mensaje universal, porque de hecho la gracia del Señor, como dice la carta a Tito, capítulo 2, versículo 11, se ha manifestado para salvación de toda la humanidad. El tema de la salvación es universal. Eso no quiere decir que todo el mundo se va a salvar. Lo que quiere decir es que Dios ha hecho lo posible para que todo el que quiera se salve. ¿Me doy a entender? Dios ha hecho provisión suficiente para que todo el que así lo desee y lo acepte pueda tener acceso a la salvación. No es exclusivo para una nación, para un pueblo, para una religión. La salvación es universal desde la perspectiva de lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha provisto para que todos los que así quieran puedan acceder a ella. Y es por eso que yo mencionaba hace un momento que si hay una cuota de responsabilidad que tenemos los seres humanos en el proceso de la salvación es la aceptación de la gracia del Señor. El aceptar al Señor. Eso es lo que nos toca. Yo no puedo aportar nada con mis obras, con mis hechos, con mi esfuerzo. Nada puedo aportar a la salvación. Nada, nada, nada. Eso nos cuesta. Es que, no sé, pero cuando nosotros vemos que nos hacen una oferta que se ve tan buena, a veces uno como que tiene sospecha, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿cuál es el truco que hay aquí? ¿Dónde está el engaño, verdad? Y a veces nos pasa eso con la salvación. Es como si, no, es que yo debo hacer algo, yo debo aportar algo. No, pues fíjese que la salvación, el Señor hizo provisión para que aquel que es lo suficientemente malo también pueda acceder a ella. Y que para aquel que se cree lo suficientemente bueno también pueda tener acceso a ella. Porque no se trata de lo que nosotros somos o hacemos, sino de lo que Dios es y de lo que Él ha hecho y está haciendo y hará también por nosotros. Es maravilloso esto, ¿verdad? Gloria al Señor por ese regalo precioso de la salvación. Este mensaje debe llegar a todo el mundo, toda tribu, nación, lengua y pueblo, y debe ser predicado ¿cómo? Bueno, fíjense que el texto dice en Apocalipsis 14:7, que este ángel que trae el evangelio eterno para predicarlo a toda la tierra, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este mensaje decía a gran voz. Esa frase que se traduce allí como a gran voz es la traducción del término megafoné en el original. ¿Le suena familiar ese término, esa palabra? Megáfono, ¿verdad? Megáfono. Que es un aparato que se utiliza para amplificar, ¿verdad? La voz.
este mensaje debe ser predicado con poder. Con poder, sin temor. El mundo necesita saber que nuestra salvación no depende de nada ni nadie en este mundo, sino solo de Cristo Jesús. El mundo debe saber que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Cristo Jesús. El mundo debe saber que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Cristo Jesús. Que Él es nuestro sumo sacerdote, que es a Él a quien podemos confesar nuestras faltas y que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia porque Cristo ha abierto el camino. El mundo debe saber eso y debemos predicarlo, pregonarlo con poder, a gran voz. No debemos tener temor para predicar este mensaje. Ahora, yo quiero destacar acerca de estos tres mensajes que aparecen aquí. El primero en el versículo 7 dice, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje del primer ángel. Y ya mismo vamos a volver ahí, pero solo quiero destacar que este mensaje es un llamado a la adoración. ¿Es un llamado a qué? A la adoración. De hecho, y los que estuvieron durante esta semana participando del programa que estuvimos llevando a cabo, recordarán que mencionábamos que esencialmente el conflicto que se está librando en este mundo, ese conflicto entre el bien y el mal, en el cual todos estamos envueltos, querramos o no, todos estamos envueltos, porque vivimos en este mundo. Y el campo de batalla esencialmente es la mente del ser humano. Nosotros no estamos hablando de un conflicto bélico en el que se estén utilizando armas militares y armas nucleares y esas cosas, aunque el conflicto entre el bien y el mal también se manifiesta en el mundo físico, ¿ok? Eso es evidente, se manifiesta en el mundo físico, pero es una lucha que nosotros libramos cada día y que el campo de batalla mayormente es nuestra mente y es una lucha de ideas y conceptos y que al final de todo tiene que ver con nuestra adoración. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién decidimos adorar? De eso se trata esta lucha. Si hemos de adorar a Dios o si hemos de adorar al dragón, al enemigo de las almas. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a servir? En esto consiste esta lucha. Así que el mensaje del primer ángel es un llamado a la adoración. Noten que dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Un llamado a la adoración. Y ya mismo vamos a volver ahí. Segundo mensaje, versículo 8. Apocalipsis capítulo 14. Lea conmigo allí lo que dice el versículo 8. Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y este mensaje del segundo ángel es un llamado a presentar defensa de la verdad de la palabra de Dios. Es un mensaje a presentar defensa. De paso, el mensaje de los tres ángeles, aunque es el triple mensaje que debe ser predicado por el remanente del tiempo del fin, también nos habla de etapas, Y solo mencionar algo. Babilonia, que en la Biblia representa confusión, porque en la profecía es un poder político religioso que comanda la oposición mundial a Dios y a su pueblo y a la verdad del Evangelio. Pero Babilonia también representa un estilo de vida. Babilonia no solo es una institución que se opone a Dios y que intenta tomar el lugar de Dios, es un estilo de vida de aquel
que no vive a la altura de lo que Dios espera, de aquel que no vive el ideal de Dios, de aquel que no le da honra y gloria a Dios en su vida. Es un estilo de vida. Estar en Babilonia no es simplemente estar o ser parte de una institución que intenta tomar el lugar de Dios y engañar al mundo. Estar en Babilonia es vivir un estilo de vida contrario a lo que Dios espera, al ideal que Dios tiene para sus hijos. Eso es estar en Babilonia. Usted puede estar en cualquier parte. Y si deliberadamente ha decidido vivir en contra del ideal de Dios, usted vive en Babilonia. Engañado totalmente. Babilonia aún no ha caído, pero este mensaje es un llamado a la defensa de la verdad. Ese poder político religioso que se opone a Dios y que intenta engañar al mundo a través de falsas doctrinas. A través de falsas doctrinas. Y es un llamado a que aquellos que han conocido la verdad del Evangelio puedan presentar defensa de la verdad y puedan vivir sobre todo de acuerdo a esta verdad. Puedan vivir a la altura de lo que Dios espera, de los principios de Dios. Tercer mensaje que aparece allí en Apocalipsis 14 es un llamado a la fidelidad. Y note lo que dice el versículo 9. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es un llamado a la fidelidad. Es una advertencia de parte de Dios a no dejarse engañar. Es una advertencia de parte de Dios a mantenerse de parte del Evangelio, de parte de la verdad, y no permitir ser engañado por Babilonia. De hecho, Dios advierte las consecuencias de estar del lado equivocado. Al final de todo solo hay dos bandos. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. No hay un lugar neutral en lo que tiene que ver con la adoración a Dios. O mi corazón y mi adoración es para Dios o es para el enemigo de las almas. Ahí no hay break. No hay una tercera opción, no la hay. Y es una advertencia, es un llamado a la fidelidad. Hay muchos detalles que nosotros pudiéramos mencionar aquí, pero les dije que quería concentrarme en la introducción del mensaje, el Evangelio eterno. El Evangelio eterno, lo que Cristo hizo, lo que está haciendo y aún lo que hará por nosotros. Y ese mensaje también señala al Dios creador. Versículos 6 y 7 hablan del Evangelio eterno y hablan del Dios creador, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y yo quiero concentrarme aquí. Cuando nosotros hablamos del Dios creador, definitivamente tenemos que mirar hacia el cuarto mandamiento de la ley de Dios. De paso, esto es un recordatorio de que nosotros estamos aquí no como el fruto de la casualidad. Si tú estás aquí hoy no es el resultado de la casualidad. No estamos por azar en esta vida. No. Dios es el creador. Él nos formó. Él nos hizo. Y los cielos, aún los cielos, cuentan su gloria.
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es el creador. Y cuando hablamos del Dios creador, llega a nuestra mente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos habla de ese Dios creador. De hecho, es el monumento de la creación. Nos hace recordar que no estamos aquí como fruto de la casualidad, que estamos aquí porque Dios decidió formarnos, crearnos. Él es nuestro creador, pero también es nuestro sustentador. Y como Dios creador, Él merece toda nuestra adoración. Como Dios creador, Él merece toda honra, toda gloria, toda alabanza. El saber que fuimos formados por las propias manos del Señor y que Él nos hizo a su imagen y semejanza, eso nos da primero un sentido de pertenencia. No somos huérfanos, le pertenecemos a alguien, le pertenecemos a Dios. Y como le pertenecemos a Él, Él cuida de nosotros. Pero también eso debe enseñarnos a nosotros algo, una lección muy importante. Y es que nosotros no somos cualquier cosa, no somos una máquina de producir dinero o de hacer cosas. Fuimos formados a la imagen de Dios. Y yo les dije que cuando hablamos del Dios creador, y cuando aquí Apocalipsis señala a la adoración al Dios creador, está apuntando al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y yo quisiera que me acompañes a leer en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Ve conmigo allí brevemente a Deuteronomio capítulo 5. Y vamos a leer lo que dice allí la palabra. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Guardarás el sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Algunos ven en este texto simplemente ley. Y de hecho, algunos pudieran pensar, eso es legalismo. Que al final de cuentas no vivimos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero yo no sé ustedes, pero yo veo el evangelio aquí. Y fíjense que quise utilizar el texto de Deuteronomio capítulo 5 por algo que les voy a mencionar ya. Pero en Éxodo capítulo 20 también encontramos la ley de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo. Y es interesante que cuando el Señor da la ley al pueblo de Israel, antes de dar a conocer los mandamientos, lo primero que Dios señala es que Él, con brazo poderoso, había sacado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, lo primero es que Dios manifiesta su gracia. Y luego de la manifestación de su gracia, al dar liberación, entonces le da su santa ley. Primero les recuerda que ellos eran esclavos y como esclavos estaban sometidos, por lo tanto, no era posible que ellos pudieran obedecer los preceptos de Dios. ¿O usted cree que Israel en esos 400 años de esclavitud podían los hijos de Israel decidir qué día iban a descansar y qué día no iban a descansar?
Yo trabajo esto, trabajo tantas horas, trabajo este día, trabajo este no trabajo, porque ese es el día que yo voy a adorar al Señor. Eso no funcionaba de esa manera. Por lo tanto, Dios tiene primero que sacar a su pueblo de la esclavitud para que su pueblo pueda libremente obedecer su ley y guardar sus mandamientos. Y es la misma experiencia que vivimos nosotros, porque primero viene la liberación que Cristo nos da por su gracia del pecado. Una persona que es esclava del pecado no está en condición de vivir a la altura de lo que Dios espera y de obedecer la ley de Dios. Por lo tanto, Dios tiene primero que manifestar su gracia y darnos libertad. Y eso es lo que Él ha hecho por medio de Cristo, darnos libertad. Por lo tanto, ahora cuando yo obedezco su ley, no es sometiéndome a una esclavitud. No, es todo lo contrario. Se hace esclavo del pecado el que vive en el pecado. Ahora yo puedo obedecer la ley de Dios porque Cristo me ha hecho libre. Y como soy libre en Él, yo puedo vivir conforme al ideal que Él tiene para mi vida. Yo puedo guardar su ley, no por mis fuerzas, sino por su gracia. No por mi propia iniciativa, sino porque Él primero me dio libertad y luego me dijo, vive conforme a este ideal. Así que el Señor lo primero que se asegura es de que el pueblo recuerde que ellos antes eran esclavos, pero que ya no son esclavos y por lo tanto pueden vivir conforme a este ideal y guardar su ley. Ahora en el mandamiento del sábado, noten que el Señor les recuerda, después de haber dicho, guarda el sábado para santificarlo como el Señor te ha mandado, trabaja 6 días, pero el 7º día debes descansar. El Señor les recuerda, versículo 15, que ellos fueron siervos en tierra de Egipto. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. ¿Por qué guardar el sábado? ¿Por qué descansar en sábado? Primero, podemos y debemos descansar en el día que el Señor ha determinado porque somos libres en Cristo. ¿Por qué podemos descansar? Porque somos libres. Si no fuéramos libres en Cristo, no pudiéramos. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? Porque yo puedo entender que los israelitas que estaban literalmente sometidos a una esclavitud, ellos no podían decidir qué día iban a descansar y qué día no iban a descansar, cuántas horas iban a trabajar o qué tipo de trabajo iban a hacer. Ellos no podían decidir eso. Ellos no estaban en esa condición porque sencillamente eran esclavos y tenían que someterse. Y para nosotros es muy fácil comprender eso. Por lo tanto, tienen que ser liberados de la esclavitud para poder obedecer este mandamiento. Sin embargo, nosotros que no vivimos literalmente bajo una esclavitud, sin embargo, muchas veces nos hacemos esclavos de las circunstancias. Y el enemigo nos entretiene de una forma tal que a veces, es que yo no puedo, no, es que a mí no me cuadra, yo no puedo dejar de trabajar. ¿Y cómo yo voy a cerrar mi negocio en sábado si yo tengo tantas necesidades, si yo tengo tantos compromisos, si ese es el día que más puedo producir? Y nos hacemos esclavos de este mundo, no dándonos cuenta que un día usted se enferma y tiene que quitarse del negocio por obligación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y que como quiera que sea, usted trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y las necesidades no desaparecen. Es más, a veces mientras más uno produce, como que más cosas se le presentan. Y nos hacemos esclavos del dinero, esclavos de las circunstancias. Y el enemigo nos mantiene esclavizados cuando creemos que no. Y somos esclavos porque ni siquiera podemos dedicar un día para adorar al Señor. Ni siquiera podemos dedicar un día para descansar, porque a veces tenemos miedo de que, bueno, si yo dejo de producir, ¿cómo me voy a hacer? Y tú no confías en Dios. O tu confianza en Dios llega solamente hasta que te tocan el bolsillo.
Sí, porque a veces confiamos en Dios y gloria a Dios, aleluya, y Señor, mi alma te alaba, pero cuando llega la prueba, ¿dónde está esa confianza? ¿Y saben qué? Mientras nosotros descansamos en este día, descansamos de nuestras tareas, de nuestras obras, de nuestro trabajo, el Señor sigue trabajando para bendecirnos. Porque yo vengo y adoro al Señor en su día y descanso y decido no hacer ninguna otra cosa sino lo que a Él le agrada en este día y descansar en su presencia y adorarle y compartir mi fe con otros. Y no hago ningún otro trabajo fuera de lo espiritual. Pero mis necesidades no desaparecen en sábado. Las necesidades siguen allí. Y si ayer debía 100 pesos, la deuda sigue aumentando cada día. No desaparece en sábado. Pero saben que mientras yo estoy descansando, yo estoy confiado de que mi Señor está haciendo lo necesario para suplir para mi necesidad. Por lo tanto, cuando yo descanso, descanso porque soy libre, porque no soy esclavo del dinero, no soy esclavo de este mundo, no soy esclavo de las expectativas que tiene la sociedad, no soy esclavo del enemigo que muchas veces nos tiene atado a las cosas de este mundo. Y como no soy esclavo de nada de esto, sino que soy libre en Cristo, por lo tanto yo puedo descansar en el día que Él me ha pedido que descanse. Pero también descanso porque estoy confiado de que aunque mis necesidades son grandes, mi Dios es más grande que mis necesidades. Es un acto de fe. Y lo hacemos porque somos libres en Cristo, pero ¿saben algo más? El sábado nos recuerda a nosotros que el ser humano no vale por lo que tiene. No vale por lo que tiene. Y hoy por hoy, y ahora hablo directamente a los jóvenes, hoy por hoy la sociedad tiene modelos, hay modelos en la sociedad, artistas, deportistas y modelos en la sociedad, que muchas veces la gente los sigue ciegamente. Y con este auge de las redes sociales y los famosos influencers, modelos en la sociedad, gente que usted ve que de un momento a otro amasa fortunas y tienen no miles, millones de seguidores. Y esos modelos nos hacen creer, nos hacen pensar que nosotros valemos por lo que la gente dice de nosotros, por la fama que podemos llegar a conseguir, por las posesiones que podemos llegar a tener. Pero el Señor en su evangelio y a través del mandamiento del sábado nos enseña una gran lección, y es que tú vales no por lo que tienes o puedes llegar a tener. Tu valor está determinado por lo que Dios dijo que tú eres. Tú eres creación de Dios. Y Él te hizo a su imagen y su semejanza. ¿Te dé el Señor riquezas o no te dé riquezas? Tu valor no lo determinan estas cosas. Tú vales por lo que eres en Cristo Jesús. Por eso el mandamiento nos enseña que en este día descansa el rico y el pobre. Noten lo que el Señor le dice a Israel. Vas a trabajar 6 días y vas a hacer todo tu trabajo, toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Dios y ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni el animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. En otras palabras, Dios nos está poniendo a todos en el mismo nivel. Está diciendo, el que está avanzado en edad y el más joven, igual delante de Dios son importantes. O sea, el sábado nos pone a todos en el mismo nivel, ante Dios. Vas a descansar tú, pero va a descansar tu hijo.
Va a descansar hasta el extranjero que está dentro de tus puertas. Está diciendo el Señor, no importa si tú eres boricua, o eres dominicano, o peruano, o ecuatoriano, o ruso, o ucraniano, ante mis ojos eres de gran estima. Eso nos está diciendo el Señor. Y ante el Señor somos un mismo linaje. Porque al final de cuentas, Él es nuestro creador. Y por eso en este día debe adorar y debe descansar el hijo, la hija, el extranjero y aún el trabajador. Así que el sábado nos recuerda que somos libres en Cristo. Si en algún momento pensaste que esto de obedecer la ley de Dios es puro legalismo, quiero decirte no, es todo lo contrario. El obedecer la ley es posible porque Cristo me ha hecho libre. Si Él no nos diera libertad, nosotros fuéramos esclavos del pecado, esclavos de las circunstancias, esclavos de este mundo. Lo segundo es que nos enseña que el valor que tienen nuestras vidas no lo determina lo que la gente diga o los seguidores que podemos tener en las redes sociales o la cantidad de dinero que podemos llegar a tener en nuestra cuenta bancaria. Lo que determina nuestro valor es lo que Dios dijo que nosotros somos y lo que Él hizo de nosotros. Somos sus criaturas formados a su imagen y eso nos hace valiosos ante el Padre. Y lo tercero es que ante sus ojos todos somos iguales. El padre, el hijo, la hija, el extranjero, su trabajador y aún sus animales descansan en sábado. Porque Dios es el creador. Nosotros sus criaturas. Ante sus ojos somos de gran valor. Ante sus ojos somos iguales. Y toda nuestra adoración y reverencia debe ser dada solamente a Él. Esto significa adorar al Señor y temer a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. El sábado es un símbolo de libertad. El Señor nos ha dado libertad. No somos esclavos de este mundo, ni de la sociedad, ni del trabajo. No somos una máquina de producir dinero. Somos criaturas de Dios. Nuestras necesidades están en sus manos. Y Él tiene provisión abundante para cada una de nuestras necesidades. Y por fe descansamos en su presencia porque confiamos que mientras nosotros descansamos, como Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Gloria sea al Señor. Tú puedes tener toda seguridad de que mientras descansas en la presencia del Señor, Dios está trabajando para tu salvación. Dios está trabajando para suplir para tus necesidades. Dios está trabajando para tu bienestar. El Señor nos ayude a mantenernos de parte de la verdad. El Señor nos ayuda a mantenernos fieles a Él, a confiar que nuestra vida está segura en sus manos. Que se levante lo que se levante, pruebas, necesidades, dificultades, enfermedades, pandemias, que el enemigo persiga a los hijos de Dios, venga lo que venga, nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Y en su presencia podemos descansar tranquilamente porque Él cuida de nosotros, Él nos bendice y sobre todo ha hecho provisión abundante para nuestra salvación. El Señor te bendiga, el Señor te dé la confianza que necesitas para seguir adelante y el Señor nos ayude a mantenernos de parte de Él hasta el final. Permíteme orar contigo en este momento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de esperanza y de salvación que nos das a través de tu palabra. Hoy, Señor, al entender que en ti somos libres, ayúdanos a vivir el ideal que tienes para nosotros. Ayúdanos a mantenernos de parte de ti, a entender que el valor que tiene nuestra vida se lo has dado tú. Tú que nos creaste, nos formaste, que eres nuestro sustentador. Tú que moriste en la cruz para salvarnos. Tú que muy pronto vienes a buscarnos, Señor. Ayúdanos a vivir ese ideal, a vivir de parte de ti, de parte de tu verdad, a no defraudarte, pero sobre todo a confiar en ti, a creer que nuestra vida en tus manos está segura y que en tu presencia podemos descansar tranquilamente. Danos esa confianza, esa fe,
y sobre todo la fidelidad que necesitamos para estar de tu lado siempre. Bendice a todos los que han escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.